Conversando en el Camino, con Mauricio Pérez, una producción de Seminance Media and Faith Formation. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en esta cuarta emisión ya de este podcast Conversando en el Camino, que ha sido muy bien acogido por tantas personas y por eso es que este proyecto continúa. En la emisión anterior recordarás que hicimos un análisis bíblico del primer canto de la creación que aparece en el libro del Génesis. Explicábamos cómo es que Dios creó todo en 6 días y al séptimo descansó, y cómo todo este canto, todo este poema de la creación está deliberadamente estructurado en 6 días con un doble propósito. El primero es resaltar la necesidad de la reservación del día del descanso como un día para Dios, y la segunda, el repartir la creación en una manera tal que justo lo que se presente a la mitad de estos 6 días sea la creación de los astros que gobiernan el día y la noche, con el propósito esto de dejar claro al mundo de aquel tiempo que por encima de estos astros, que eran considerados dioses muy importantes, realmente el único Dios creador de todo, incluyendo estos astros, es Dios mismo. Decíamos también que este primer canto de la creación que aparece en el primer capítulo del libro del Génesis es un canto que corresponde a la tradición sacerdotal, por lo que fue compuesto allá por el siglo VI antes de Cristo. Sin embargo, el segundo canto de la creación, que habla acerca de la creación de Adán y Eva y también de la caída del hombre, es un canto anterior a este primer poema de la creación que encontramos en el libro del Génesis. Se trata de un canto que fue compuesto allá por el siglo X, 4 siglos antes, y que corresponde a la tradición ya vista, es decir, a una tradición oral que fue contada de boca en boca por mucho tiempo hasta que finalmente fue plasmada por escrito. Una tradición en la cual a Dios se le conocía con el nombre impronunciable del tetragramatón, estas 4 letras Yod, He, Waw, He, letras hebreas que tienen como equivalente en nuestro idioma YHWH, este nombre impronunciable que, bueno, pues se le ha querido dar el sonido de Yahvé para que sea entendible, aunque es un nombre que tiene por completo el propósito de no ser pronunciado. Es por ello que el pueblo de Israel, cuando lee la Sagrada Escritura y llega en la lectura de un texto al nombre de Dios, a este tetragramatón sagrado, hace una pausa y este silencio significa precisamente que se trata del nombre de Dios, o si no, sustituyen este nombre por el vocablo Hashem, que significa nombre, y así se refieren al nombre de Dios, pero nunca verbalizan el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es algo que va más allá de la comprensión humana, y cuando nosotros a algo le ponemos un nombre, cuando lo etiquetamos, de alguna manera lo estamos limitando a un concepto que podemos entender, y la verdad es que Dios, por ser infinito, no lo podemos comprender. Solamente comprendemos de Dios aquello que nos ha sido revelado por Dios mismo. Conocemos y comprendemos de Dios lo que Jesús mismo, como Dios encarnado, nos ha dejado ver de Dios, pero aún así hay muchas cosas que caen en el terreno del misterio, cosas que van más allá de nuestra comprensión humana, cosas que aunque no comprendemos de Dios, sí podemos aceptar haciendo un acto de fe, porque el hombre no solamente tiene inteligencia para comprender, sino que también tiene voluntad para aceptar aquello que le resulta incomprensible, y de esta manera, a través de un acto de fe, el hombre puede aceptar de Dios aquello que no comprende. Pues bien, en esta tradición ya vista se le da a Dios este nombre de Yahvé o de YHWH, por ello es que se conoce como tradición ya vista. Te digo que fue desarrollada en el siglo X antes de Cristo en el reino de Judá, el reino del sur, y de esto vamos a hablar el día de hoy, de este canto en el cual vemos como Dios crea a Adán y a Eva, y después como Adán y Eva caen en la tentación que les propone la serpiente. Estos 2 cantos de la creación no son un registro histórico, no son un registro científico de cómo sucedió la creación, son más bien poemas que lo que hacen es plantearnos una etiología histórica, es decir, que nos remontan a los orígenes de la historia desde un punto de vista simbólico, utilizando un lenguaje poético, pero a fin de cuentas dando respuesta a interrogantes muy importantes para la humanidad. En el caso del primer canto de la creación, vemos claramente cómo Dios es el creador de todo. Un canto que busca responder a esta pregunta: ¿de dónde viene todo lo que existe? Pues viene de Dios que lo creó. También me pregunta por qué es que debemos consagrar el día de descanso, el Shabbat, a Dios.
Este canto de la creación que vamos a ver en esta ocasión, la prueba de la libertad y el paraíso y la caída de Adán, son cantos que buscan responder a la interrogante: ¿por qué padecemos lo que padecemos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué morimos? Y la respuesta a estas preguntas la encontraremos en este texto que analizaremos a lo largo de esta emisión. Entremos pues en materia, y para ello vamos a comenzar leyendo la perícopa que encontramos en el capítulo 2 del Génesis, la prueba de la libertad, el paraíso. Es importante primero leer la perícopa para familiarizarnos con su texto y de esta manera poder comenzar a comentarlo. Y si me lo permites, con el propósito de respetar el nombre sagrado de Dios, este nombre impronunciable, YHWH, cada vez que el texto de la Biblia lo presente, recurriré a la práctica bíblica de traducirlo por el Señor. De tal manera que siempre que escuches que leo el Señor, estoy refiriéndome a este término sagrado impronunciable YHWH. De hecho, en la versión de los 70, la primera traducción que se hizo de la escritura hebrea al griego fue precisamente la manera como aquellos 72 sabios tradujeron este término YHWH, empleando el vocablo griego Kyrios, que significa precisamente el Señor. Y de esta manera el nombre de Dios, su nombre propio, quedó siempre resguardado de ser pronunciado. Este texto dice así: el día en que hizo el Señor Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra, y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó el Señor Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en 4 brazos. El uno se llama Pisón, es el que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino, allí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama Gihón, es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, es el que corre al oriente de Asur, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues el Señor Dios al hombre, y le dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Dijo luego el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer, y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Bellísimo este canto de la creación, sin lugar a dudas. Lo importante es qué nos quiere decir, pero para ello necesitaríamos por lo menos una conferencia de 2 horas para desmenuzar a detalle, palabra por palabra y verso por verso, este bellísimo canto. No tenemos el tiempo para hacerlo en esta ocasión, pero sí lo tenemos para resaltar algunas ideas claves de esta perícopa de la prueba de la libertad, el paraíso. Por ejemplo, llama la atención ver a Dios trabajando como un alfarero. Se trata de un Dios cercano, tan cercano al hombre que incluso
lo modela como un alfarero empleando polvo del suelo. Y se trata, por ello, de un ser humano. La Biblia es muy cuidadosa en describir la creación del hombre de una manera diferente de la creación del resto de los animales y del resto de las plantas y el resto de cualquier otro objeto. Al hombre Dios lo esculpe con sus propias manos, teniendo un cuidado particular, teniendo incluso el cuidado del artista, que con mucho cuidado esculpe una obra de arte. Y lo hace, lo forma con polvo del suelo. Por ello te digo que se trata de un ser humano, porque la palabra humano significa hecho de humus, es decir, hecho de barro, es decir, hecho del polvo del suelo. Incluso el nombre que recibe este hombre en la Biblia es Adán, y el término Adán viene del vocablo hebreo Adama, que significa tierra, de tal manera que Adán significa hecho de la tierra. Lo mismo que humano significa hecho de barro. Y no solamente lo esculpe de este polvo del suelo, sino que lo más importante, a diferencia del resto de los seres vivos, a este en particular, Dios insufla por sus narices un aliento de vida. Y este aliento de vida trasciende simplemente el hecho de ser un ser vivo. Este aliento de vida que Dios insufla al hombre es su ruaj, es decir, su espíritu. Su espíritu, la palabra espíritu en español, en el latín spiritus, en griego se dice pneuma, que significa precisamente gas, que significa soplo, y es una palabra que en hebreo se dice ruaj. Y este soplo es el espíritu que Dios comunica, que Dios comparte con el hombre. De esta manera, este ser creado del polvo del suelo está por encima del resto de la creación y está destinado a tener con Dios una relación personal que ningún otro ser de la creación puede alcanzar a tener. ¿Por qué no? Porque solamente este ser humano recibe de Dios este aliento de vida sagrado, esta ruaj de Dios. En hebreo el término ruaj es femenino, el término espíritu en hebreo es femenino. Y así el hombre va a poder relacionarse con Dios como ningún otro ser que Dios ha creado. También llama la atención que Dios coloca al hombre en un lugar específico, en un jardín que se distingue precisamente del desierto y su sequedad, que se distingue de la estepa donde alguien puede estar al acecho de los animales salvajes. No, Dios pone al hombre en un lugar apacible, en un lugar bello, en un lugar frondoso, en un lugar donde hay frutos ricos, en un lugar donde hay flores bonitas, incluso hay un río que pasa por el centro, en un lugar para disfrutar. Es ahí donde pone Dios al hombre. En este jardín de Edén hay dos árboles, dice el texto bíblico: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, queridos amigos, es un símbolo de la inmortalidad. De tal manera que en este jardín de Edén, el hombre va a gozar de la inmortalidad por el hecho de que está plantado este árbol de la vida en medio de este jardín. Sin embargo, algo hará el hombre más adelante, como veremos hoy, que hará que Dios restrinja el acceso del hombre a este árbol de la vida. Es decir, algo hará el hombre que provocará que Dios tenga que restringir esta inmortalidad. Este árbol de la vida viene acompañado de otro árbol muy importante, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando nos referimos a ciencia del bien y del mal, nos referimos no al conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, sino más bien a la capacidad, a la potestad de decidir lo que está bien y lo que está mal. Este árbol de la ciencia del bien y del mal plantado en el jardín del Edén va a cobrar un papel muy importante cuando el hombre sucumba a una tentación y viole este primer mandamiento que Dios le da. Fíjate, es el primero de los mandamientos que el hombre recibe de Dios: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. De lo contrario, el hombre sufrirá la muerte. Y no sufrirá la muerte tanto como un castigo de Dios, sino que sufrirá la muerte como una consecuencia de haber comido este árbol de la ciencia del bien y del mal. Y precisamente esta consecuencia de perder la vida se traducirá en perder el acceso al árbol de la vida. Es muy interesante notar que el primer mandamiento que Dios le da al hombre es precisamente este: no comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Esto qué significa? Que el primer mandamiento que Dios le dio al hombre en toda su existencia fue:
No decidas tú, no pretendas tú, no oses tú decidir lo que está bien y lo que está mal, porque la consecuencia para ti será fatal si te arriesgas a hacer esto, si osas hacer esto, si pretendes usurpar el derecho divino único de decidir lo que está bien y está mal. El único que puede decidir aquí lo que está bien y lo que está mal es Dios, porque Dios es el único que ha creado la creación, y por ende Dios sabe cómo opera esta creación, y Dios sabe qué conviene, sobre todo al ser más importante de la creación, a aquel al que ha modelado con sus propias manos del barro, y además a quien le ha insuflado su espíritu a través de la nariz. Dios es el único que sabe qué le conviene, y por ello es que el primerísimo de los mandamientos que da Dios al hombre es este: no pretendas tú decidir qué está bien y qué está mal, porque si lo haces, la consecuencia para ti va a ser fatal. Amigos, esto ya nos da tema de reflexión personal de una manera muy importante, porque en la vida diaria, en nuestra relación con los demás y en nuestra relación con Dios, debemos siempre recordar este primero de los mandamientos. No debemos pretender nosotros decidir qué está bien y está mal, porque cuando nosotros usurpamos este derecho divino y cuando nosotros queremos decidir qué está bien y qué está mal, las consecuencias son negativas y de hecho pueden ser fatales. Y claro que lo son, porque ponen muchas veces en fuerte riesgo nuestra salvación. Por el contrario, cuando nosotros nos acogemos a la voluntad de Dios, todo marcha sobre ruedas. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios sin cuestionarla, la vida se vive en paz. Aunque se tengan problemas físicos, problemas materiales que enfrentar, se vive en paz cuando nosotros nos acogemos a la voluntad de Dios y a sus designios divinos. Es muy importante tener claro este mandamiento que Dios da al hombre, el primero de todos ellos. Otro aspecto importante que vemos en este canto de la creación es que Dios trae a todos los animales ante el hombre para que el hombre les ponga un nombre. ¿Esto qué significa? Que el hombre toma posesión de todos los animales. Todos los animales pues están puestos al servicio del hombre. El hombre es superior a todos ellos, y esto queda claramente expresado por el hecho de que sea el hombre el que le da nombre a todos los animales. En la Biblia, ponerle nombre a alguien significa tomar posesión de él. Vemos muchas veces precisamente como cuando Dios toma posesión de la vida de una persona para que le sirva de una manera especial con una misión específica, lo primero que hace Dios es darle nombre o cambiarle el nombre. Vemos por ejemplo cuando Dios escoge a Abraham para que él sea el padre de todo este pueblo, que será el pueblo de Dios, le cambia el nombre de Abraham sin H al nombre de Abraham con H, que significa padre de las multitudes. Veremos después a Jesús tomando posesión también de uno de sus apóstoles para que sobre él se funde la iglesia, y le cambia el nombre de Simón por el nombre de Pedro. De esta manera, el hombre, al ponerle nombre a todos los animales, está tomando posesión de ellos. Todos los animales pues están a su servicio, y de esta manera el hombre es superior en dignidad a todos los animales. Algo que debemos tener muy claro, sobre todo hoy en día, ante tantas luchas ecologistas que se hacen por aquí y por allá, en la que se pretende defender a los animales, dándoles la misma dignidad que los seres humanos. Eso es incorrecto. Por supuesto que hay que resguardar la creación. Es una de las obligaciones que el hombre recibe de Dios. Precisamente al concederle toda esta creación, el hombre tiene que velar por la creación. El hombre tiene que cuidarla, el hombre tiene que administrarla y el hombre tiene que hacer buen uso de ella. Por supuesto que es una obligación cuidar a los animales. Lo que es equivocado es pretender cuidar a los animales dándole a ellos una dignidad idéntica a la del hombre. Eso es un error fundamental. Eso es un error axiológico, porque en la escala de valores primero está el hombre y después están los animales. Es un error ontológico, porque en cuanto a seres, los animales son inferiores a los hombres. Y no solamente por el hecho de que el hombre le ha dado nombre a los animales, símbolo bíblico de tomar posesión de ellos, de estar por encima de ellos, sino también porque, como hemos visto en este canto, el hombre es el único que ha sido esculpido del barro por las manos de Dios mismo, y el único que ha recibido este soplo, este hálito sagrado de vida, que es el espíritu. Nuevamente estamos hablando de un canto que de esta manera poética tan bella nos presenta a Dios como un divino alfarero, ¿verdad? No significa que realmente Dios así haya creado al hombre, pero es una manera bellísima de expresar la relación tan cercana, tan íntima entre el Dios creador
y su criatura por excelencia, que es el hombre. Algo muy importante que vemos en este canto de la creación es que ve Dios que no es suficiente que el hombre cuente con todos estos animales. Para que el hombre esté completo, le hace falta alguien más. Y este alguien más es una mujer, en concreto una mujer. Y para ello es que entonces Dios crea a la primera mujer, a Eva, para dársela a Adán como compañía, para dársela a Adán más bien como complemento. Y para ello, la manera como Dios crea a la primera mujer es muy interesante. No la crea esculpiéndola del polvo del suelo como hizo con Adán, ¿te das cuenta? Sino que más bien para crear a la mujer, Dios duerme a Adán, le saca una costilla y de esa costilla de Adán es que Dios crea a la mujer. ¿Por qué es que Dios no crea a Eva por separado, igualmente esculpiéndola de barro y también insuflándole este hálito de vida? Bueno, pues porque no se trata de un ser aparte. Esta mujer que Dios crea no es una raza aparte del hombre. Esta mujer que Dios crea pertenece a la misma raza, pertenece a la misma humanidad, que es la máxima creación de Dios. No hay dos máximas creaciones de Dios, hay una sola máxima creación de Dios, y esa máxima creación de Dios es la humanidad entera, hombres y mujeres. De esta manera no hay conflicto. No se trata de dos razas diferentes, no se trata de dos creaciones paralelas, es una sola criatura máxima de Dios que es la humanidad. Es por ello por lo que Eva no es esculpida pues del barro de manera independiente de cómo fue creado Adán, sino más bien que fue tomada de la costilla de aquel que ya era la humanidad, que era Adán el hombre. También nos llama la atención que para formar a esta mujer, Dios se vale de una costilla. Qué interesante que se valga de una costilla, no se vale de la cabeza, no se vale de las piernas, sino que se vale de una costilla. ¿Por qué no toma una oreja? ¿Por qué no toma un pedazo de la cabeza, un pedazo del cráneo de Adán para crear a la mujer? Bueno, lo que pasa es que no crea a Dios de la cabeza del hombre porque la mujer no es superior al hombre. De la misma manera, Dios no crea a la mujer de un hueso de la pierna o del pie del hombre, porque la mujer no es inferior al hombre, sino que más bien la toma de la costilla, justo la mitad, justo el centro. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer gozan de una dignidad idéntica, de una dignidad idéntica. El hombre no es superior que la mujer no es superior que el hombre. Está tomada de la costilla precisamente para dar a entender que ambos tienen una dignidad idéntica ante Dios. Y es por ello, precisamente, todo esto en conjunto, el hecho de que no esté creada aparte del barro, el hecho de que esté tomada exactamente de la costilla, lo que hace que cuando Adán la vea exclame: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es como yo, pertenece a la misma humanidad, somos lo mismo, aunque si te fijas son diferentes. Son lo mismo pero son diferentes. Uno está tomado del polvo del suelo, la otra está tomada del que está tomado del polvo del suelo. Al hombre Dios lo esculpe del barro, a la mujer Dios la saca de la costilla del hombre. Hay una diferencia. Aunque son iguales en dignidad, aunque pertenecen a la misma humanidad, son diferentes. El hombre no es mujer y la mujer no es hombre. Y esto queda representado también por este hecho de que hay una diferencia en la forma como el uno y el otro son creados. El hombre recibe este nombre de hombre, que significa hecho del polvo del suelo. La hembra, por su parte, recibe este nombre que no significa hecha del polvo del suelo, sino que más bien significa hecha del hecho del polvo del suelo. ¿Te das cuenta? Hombre significa hecho del polvo del suelo, hembra significa hecha del hecho del polvo del suelo. En hebreo estas palabras son ish e isha. Ish es el hombre, el varón, ish es el varón, el que está creado del polvo del suelo. Isha es la mujer, la que está hecha del hecho del polvo del suelo. Y de esta manera es que el hombre y la mujer se complementan. Fíjate cómo cuando Dios trae a todos los animales ante Adán, Dios ve que eso no es suficiente y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y por ello, para complementar al hombre, crea a la mujer. No crea otro hombre, no crea otro varón, sino que para complementar al varón, Dios crea una mujer. Importantísimo concepto en estos tiempos, queridos amigos. El complemento del hombre es la mujer, el complemento de la mujer es el hombre. Dios, para complementar al hombre, no creó otro hombre, creó
una mujer. Y tanto se complementan que por eso dice la Escritura, por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. La única manera de hacerse una sola carne es un hombre que se une a una mujer. Hoy en nuestros días hay muchos que no quieren entender esto, y aquí está más claro que el agua. Esa es la voluntad de Dios. Ve lo que sucede. Cuando el hombre juega a decidir lo que está bien y lo que está mal, las consecuencias son funestas. Lo veremos a detalle en unos momentos, pero bien nos conviene tener claro que la realidad ontológica del ser humano en cuanto a pareja que se complementa es solamente esto, porque así fue como Dios vio que convenía. Es que date cuenta cómo el hecho de que la mujer complemente al hombre es algo que procede de la sabiduría de Dios. Dios, en este proceso de la creación que nos plantea este canto de la creación, crea a un hombre, ve que el hombre no puede estar solo, trae a su auxilio a los animales, y decide Dios, dándose cuenta que eso no es suficiente, que el único complemento para el hombre es una mujer. ¿Te das cuenta? En este proceso de la creación, Dios lo decidió porque Dios vio que así convenía. Y si el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que así nos hizo, se da cuenta que así es la manera, nosotros no podemos pretender cambiar esa manera, que nosotros no somos Dios, porque nosotros no nos creamos, ni tenemos la visión completa que tiene Dios para poder decidir las cosas tal cual deben ser. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, estaban desnudos, dice la Escritura, lo que significa que ellos estaban viviendo en un clima de total pureza, de total inocencia. No había motivo de vergüenza y por ello andaban desnudos. No tenían ellos de qué avergonzarse, no tenían ellos qué esconder. Vivían gozando de la riqueza, de la plenitud de este jardín, simplemente viviendo como Dios los había creado. Y esto es también algo muy importante. Dios crea al hombre en un estado de inocencia. Pero cuando el hombre muerde la manzana, esta inocencia se pierde para siempre, como veremos en un momento. Hagamos una pausa. Narran los cielos la gloria de Dios, las obras suyas proclama el firmamento. Cada día con el otro habla, cada noche con la otra se entiende. No hay lengua, no hay palabras que comprendan su grandeza. Te saluda Mauricio Pérez. Dicen los evangelios que Judas era amigo de Jesús, lo traicionó y se quitó la vida ahorcándose. En el Antiguo Testamento encontramos otro personaje que también era amigo íntimo de un rey, también lo traicionó y también se quitó la vida ahorcándose. ¿Quién es este otro personaje tan similar a Judas? ¿A qué se debe esta similitud tan precisa entre los dos? ¿Qué importancia tiene esto para comprender el Evangelio? Descúbrelo en mi nuevo libro Judas, traidor o instrumento de Dios. Disponible en Kindle y edición impresa. Judas, traidor o instrumento de Dios. Pídelo también a través de semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Te invito a participar en el curso de Apologética Católica que estoy impartiendo en Internet en colaboración con José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatólica.org. Conoce los fundamentos de nuestra fe y cómo defenderla en 12 lecciones que puedes estudiar en tu tiempo y a tu propio ritmo. Inscríbete ya en apologeticacatólica.org o desde el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Estarás de acuerdo conmigo en que lo que hemos comentado hasta el momento resulta verdaderamente interesante y nos ayuda a comprender con más claridad el sentido y el mensaje de este canto de la creación, de la tradición ya vista, en que Dios, como un divino alfarero, modela al hombre y le da por complemento, le da por esposa a la mujer. Te invito pues a que continuemos ahora con el análisis o con una reflexión acerca de la perícopa de la caída que encontramos en el capítulo 3 del libro del Génesis. Vamos a leerla primero para familiarizarnos con el texto o para recordarlo, porque definitivamente es un texto que ya todos conocemos muy bien, pero recordemos con precisión qué dice este texto para de ahí hacer una reflexión. Dice así: La serpiente era el más astuto de los animales del campo
que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en el centro del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, su pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista del Señor Dios por entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues el Señor Dios a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: La serpiente me sedujo y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo: Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás 2 hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Al hombre le dijo: Por haber escuchado la voz de tu mujer, y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo, y al polvo tornarás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo el Señor Dios: He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Y le echó el Señor Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines, y la llama de espada vibrante, para guardar el camino del árbol de la vida. Vaya que resulta dramático este pasaje de la Santa Biblia en que Adán y Eva desobedecen a Dios. La primera vez que la humanidad desobedece el primer mandamiento que Dios les da. Y las consecuencias, como Dios había advertido, son mortales. No tanto que Dios castigue al hombre por su pecado, sino que más bien el hombre ahora tiene que asumir las consecuencias de haber pretendido decidir lo que está bien y lo que está mal él mismo. Es una realidad, queridos amigos, que a nosotros nos afecta en nuestra vida personal, porque es un hecho que muchas veces se nos presenta la tentación de querer nosotros decidir lo que está bien y lo que está mal. Y de hecho, cada vez que pecamos, si te fijas, pasamos por el mismo proceso que pasaron Adán y Eva. Primero por el mismo proceso de tentación, y si no sabemos resistir esa tentación, caemos inminentemente de la misma manera que lo hicieron Adán y Eva. Este pasaje de la caída de Adán es muy importante porque es un arquetipo de la tentación y de la caída de todas las personas. Puede ser que en algún momento de la vida, cuando ésta se torna complicada, te sientas tú tentado a echarle la culpa a Adán o a echarle la culpa a Eva. A fin de cuentas, si ellos no hubieran pecado, nosotros seguiríamos gozando del paraíso. La cuestión está, queridos amigos, en que tanto tú como yo
fuimos creados por Dios con la igual libertad con la que Dios creó a nuestros primeros padres. Así que si nuestros primeros padres no hubieran pecado, y sus hijos no hubieran pecado, y los hijos de sus hijos no hubieran pecado, tarde o temprano tú y yo estaríamos viviendo también en el paraíso. Y en algún momento dado de nuestra existencia en el paraíso, sin lugar a dudas que la serpiente también nos tentaría a nosotros. Y la cuestión aquí es, ¿seríamos nosotros verdaderamente capaces de resistir a esa tentación o sucumbiríamos al igual que lo hicieron Adán y Eva? Y es entonces que vale más que dejemos de depositar en Adán y Eva la culpa de nuestra realidad de hoy en día, porque siendo honestos, nosotros cada vez que se nos presenta esta tentación, o las más de las veces que se nos plantea una tentación como esta, sucumbimos y sucumbimos exactamente de la misma manera. Es por esto que nos interesa comprender el proceso de la tentación para poder estar alertas y de esta manera ponerle coto y no dejar que nos atrape la serpiente con sus mentiras y no dejar, o mejor dicho, y no caer nosotros en esa tentación. Es por ello que te propongo que enfoquemos nuestra reflexión de esta perícopa de la caída exclusivamente en lo que consiste el proceso de la tentación y de la caída. Vamos a ver que quien tienta es la serpiente, es el demonio. Dice la Santa Biblia, el más astuto a todos los animales que han sido creados. Tan astuto es que por ello nos puede poner estas trampas, por ello nos puede enredar en estas ideas que parecen tan lógicas, pero que a fin de cuentas no son más que una trampa, un engaño. No por nada el demonio es llamado el padre de la mentira. Fíjate cómo el primer pecado tiene como origen una mentira. Esto es muy importante de entender. Anótalo y subráyalo. El primer pecado tiene como origen una mentira. Una mentira que se va a ir desdoblando en diferentes expresiones, como veremos. La primera es la exageración del precepto divino. Cuando nosotros somos tentados, lo primero que sucede es que exageramos la dimensión auténtica del mandamiento que Dios nos ha dado. En este caso, fíjate cómo el demonio o la serpiente, dialogando con Eva, le dice, ¿cómo es que Dios les prohibió comer de todos los árboles? ¿Te das cuenta? Una exageración, lo lleva al extremo. ¿Cómo es que Dios les prohibió comer de todos los árboles? Cuando en realidad Dios únicamente les había prohibido comer de un solo árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues bien, cuando se comienza a exagerar un precepto divino, comienza a parecer absurdo, porque es exagerado. Y de ahí nosotros podemos agarrarnos para tener una justificación para violar el precepto de Dios. Porque resulta absurdo porque lo hemos exagerado. Y aunque Eva apuntala bien el mandamiento de Dios y le dice a la serpiente que en realidad Dios solamente le ha prohibido comer de uno de los árboles, del que está en medio del jardín, Eva también exagera el precepto de Dios. Porque dice Eva que Dios les ha prohibido comer, pero también les ha prohibido tocar. Es decir, ni siquiera pueden tocar el árbol, cuando en realidad lo único que Dios prohibió fue que lo comieran, no que lo tocaran. Como ves, la serpiente lleva la exageración al extremo para que parezca absurda. Y una vez que comienza a enredar a Eva, Eva se da cuenta que en realidad no es tan exagerado. A fin de cuentas, Eva no es tan tonta, ¿verdad? No es tan exagerado. Sin embargo, ella también lo exagera. Y te digo, ya en este terreno de la exageración, los preceptos de Dios parecen fuera de lugar, parecen inaplicables, parece que no tienen sentido, nos parecen exagerados, pues, y ya tenemos una razón para no cumplir con ellos. ¿Te das cuenta? Es lo primero que sucede, y es así como la mentira comienza a manifestarse para que nosotros seamos tentados. Después viene otra parte importante en el proceso de la tentación, la negación de la consecuencia. Dios había advertido a Adán que si comía del fruto de este árbol, moriría. Y viene entonces la negación de la consecuencia. La serpiente, el padre de la mentira, le dice a Eva, de ninguna manera moriréis. ¿Cómo crees? De ninguna manera moriréis. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos enfrentando la tentación. De ninguna manera moriremos. ¿Cómo va a ser pecado mortal? ¿Cómo va a ser pecado mortal? ¿Verdad? El aborto, ¿cómo va a ser pecado mortal? El divorcio, ¿cómo va a ser pecado mortal? Las uniones homosexuales, ¿cómo van a ser pecado mortal? Y así podemos seguirnos. La corrupción, la evasión de impuestos, ¿cómo van a estar mal? ¿Te das cuenta? Negamos las consecuencias ahora. Entonces, primero nos parece exagerado, nos parece absurdo el precepto, bueno, entonces no es necesario cumplirlo. Además, ¿cómo estos actos
nos van a provocar la condenación? ¿Cómo van a ser pecados mortales? ¿Cómo vamos a ir al infierno, por favor? Si Dios nos ama tanto, ¿cómo crees que vamos a morir? ¿Te das cuenta? La siguiente cuestión es que en el proceso de la tentación, el hombre es tentado con algo apetecible, con algo placentero. El relato sigue diciendo, ¿cómo crees que vas a morir? Más bien, si comes de este fruto, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Ustedes podrán decidir lo que está bien y lo que está mal. Y dice el relato que como el fruto era apetecible a los ojos, Eva lo comió. Era apetecible, no era repugnante. El demonio nunca nos va a tentar, queridos amigos, con algo que a nosotros nos resulte chocante, con algo que nos resulte desagradable. Siempre el demonio nos va a tentar con algo que nos resulta agradable, con algo que nos resulta incluso benéfico. Y es por ello que, por ejemplo, fíjate en un fenómeno muy común de tentación que destruye a las familias. El papá o la mamá que trabajan para proveer a su familia de lo necesario para vivir, pero una vez que están trabajando y comienzan a escalar peldaños, además de que les fascina o les apasiona incluso el trabajo que realizan, sienten ellos que con aportar los beneficios materiales a su familia ellos están cumpliendo con su labor. Pero tanto les gusta el trabajo, tanto les apasiona lo que hacen y tanto les gusta escalar peldaños, que el demonio tienta con más peldaños y el demonio tienta con más trabajo, que resulta fascinante. Y llega un momento en que el padre de familia o la madre de familia están por completo absorbidos en este trabajo y están trabajando a un grado tal que ya no tienen tiempo alguno para su familia, porque pasan el día encerrados en su oficina, haciendo algo que les gusta y algo que les retribuye, según ellos, para satisfacer las necesidades de sus hijos, de su familia, educación, salud, etcétera, ¿verdad? Ellos, con tal de proveer algo bueno, se quedan atrapados, ya no tienen tiempo, es tanto el trabajo, porque resulta atractivo, les gusta hacerlo y paga bien, que ya no tienen tiempo para su familia. Esto va provocando distanciamiento entre los padres y los hijos, entre los esposos mismos. Y a la postre esto genera tensiones y conflictos. Y posteriormente es tanto el trabajo que entonces la persona que tanto trabaja entra en un estrés tremendo, entra en una fatiga tremenda y tarde o temprano se enferma. Entonces ya no tiene tiempo para su esposa, ya no tiene tiempo para sus hijos, ya no tiene tiempo para su esposo. Está esclavizado ahora al trabajo, está esclavizado al estrés, ya se enfermó y posteriormente la enfermedad y el estrés son tan intensos que deja de rendir en el trabajo como debe, y al dejar de rendir en el trabajo como debe, siente que tiene que trabajar todavía más a expensas de su propia salud y ya alejado de su familia, y llega un momento en que se enferma de tal manera que ya no puede rendir, ya no puede siquiera trabajar y acaba perdiendo el empleo. Y entonces cuando pierde el empleo se queda sin el empleo que tanto le apasiona según él, sin la fuente de ingresos que según él era lo importante de realizar ese trabajo a ese grado, se queda sin la familia a la que ya perdió por haberse alejado de ellos y por tantas tensiones que traía a la casa sin saber manejar bajo el techo del hogar. Y todo este fenómeno se va desarrollando a través de la tentación, a través de una zanahoria atractiva que el demonio va poniendo enfrente. Una zanahoria apetecible, y cada vez el hombre quiere más y más y más, al tiempo que va perdiendo lo que realmente resulta vital y necesario en su existencia. Entonces es muy importante entender que el demonio nunca nos va a tentar con algo que nos resulte chocante, siempre nos va a tentar con algo que nos resulte apetecible. Y aquí en este caso, un aspecto fundamental que juega siempre en el proceso de la tentación y el pecado es la soberbia. Lo más atractivo que pudo resultar a Eva en este momento fue la soberbia de ser como dioses, de poder ellos decidir lo que está bien y lo que está mal. Y finalmente sucumbe. ¿Te das cuenta? Recapitulando, la tentación surge de una mentira, se exagera la dimensión de un precepto divino, se niegan las consecuencias de cometer un acto en violación a lo que Dios ha dispuesto, aquello con que somos tentados siempre es atractivo, muchas veces incluso a través de algo que en primera instancia resulta benéfico para nosotros, pero que después se irá distorsionando para nuestro daño. Y además, siempre que se comete un pecado, juega un papel crucial la soberbia, en la que el hombre quiere ponérsele a Dios al tú por tú y decir: tú, Dios, dirás que esto es así, pero yo digo que es de esta otra forma. Tú, Dios, dirás que esto es malo, pero yo diré que soy bueno. Me siento a tu nivel, me siento a tu altura, para yo decidir que lo que tú dices que mata, no mata, para yo decidir que lo que tú dices que es pecado, no es pecado, para yo decidir que lo que tú dices que está mal, no está mal,
para yo decidir que lo que tú dices que daña al hombre, no daña al hombre. ¿Te das cuenta? Y si pones atención y eres sincero, siempre que cometes un pecado, atraviesas un proceso como este. Y si finalmente sucumbes a la tentación y pecas, en gran medida, lo que has hecho tú es optar por comerte este fruto, el mismo fruto que comió Eva, del cual compartió a Adán, pretendiendo decidir tú lo que está bien y lo que está mal, sin importar lo que Dios haya dispuesto, o incluso en contra deliberada de lo que Dios ha dispuesto. ¿Te das cuenta? Por eso no podemos culpar a Adán y Eva necesariamente de lo que nos pasa, porque la verdad es que nosotros mismos cuando pecamos lo hacemos exactamente de la misma manera que lo hicieron ellos, y las consecuencias son mortales, no son castigos de Dios, son consecuencias. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, las uniones homosexuales y el SIDA, el divorcio y la muerte espiritual de los hijos, el aborto y los millones de niños que mueren cada año. Y en todos estos casos, queridos amigos, se trata de personas que quieren decidir, según ellos, que algo que no es bueno lo es. ¿Te das cuenta? En contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios ha diseñado en su infinita sabiduría, todas estas personas que quieren decir, tú Dios dirás que el matrimonio es para siempre, pero yo digo que no lo es. Tú Dios dirás que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer, pero yo diré que puede ser hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ahí están las consecuencias. Tú Dios dirás que hay que defender toda la vida, pero yo digo que las mujeres tienen derecho a hacer de su cuerpo lo que quieran, y de ahí agarrarnos para matar a cuanto bebé no sea deseado. Y ahí están las consecuencias, siempre consecuencias de muerte, muerte física o muerte espiritual, pero siempre consecuencias de muerte cuando alguien pasa por este proceso de tentación, no sabe resistirlo y en un acto final de soberbia quiere hacer lo que Eva y Adán, decidir ellos lo que está bien y lo que está mal, sin importar lo que Dios haya dictado. Ahora, en el caso de la caída, cuando se comete el pecado, fíjate que no basta con que Eva haya pecado, sino que una vez que se atrapa ella en este mundo de pecado, tiene que compartirlo, tiene que invitar a que alguien más lo haga. No basta con hacerlo solo, y entonces las consecuencias del pecado comienzan a multiplicarse. El pecador ya no peca solo, sino que ahora comete el pecado de escándalo, es decir, provoca que alguien más peque de la misma manera, con su mal ejemplo, con su mal consejo, forzando a que alguien lo haga, disuadiendo a que alguien lo haga. De cualquiera de estas formas se comete el pecado de escándalo, haciendo que alguien más también peque, y de esta manera va con Adán y le da a comer del mismo fruto. La consecuencia primera que ven ellos con esto es que están desnudos. Ahora les da vergüenza lo que han hecho, los remordimientos, los cargos de conciencia. Saben ellos que han obrado mal. Por ello se dan cuenta que están desnudos y lo primero que hacen es tejer unos ceñidores para cubrir su desnudez. Y a partir de ahora su visión de las cosas se ha corrompido y nunca más será igual. Es la terrible realidad del pecado. Una vez que alguien comete cierto tipo de pecado, a partir de ese momento verá las cosas con cierta pecaminosidad. Ya no tendrá esa inocencia que hace que las personas de una manera espontánea vean las cosas buenas. Ahora las personas que han cometido el pecado comienzan a ver todo con malicia, con recelo, con dobles sentidos, con malas intenciones, o entienden las cosas como si la gente tuviera detrás siempre una mala intención. La pérdida de la inocencia y además esta vergüenza por la desnudez, estos cargos de conciencia, estos resentimientos que tienen que ser escondidos, porque a fin de cuentas lo que hicieron Adán y Eva tejiendo estos ceñidores no fue simplemente cubrir su desnudez, sino esconderla. Y no les basta con usar los ceñidores. La siguiente consecuencia de haber pecado es que se esconden de Dios. Ya no le pueden ver a los ojos, entonces mejor se le esconden. Y la realidad es que cuando alguien comete un pecado, y sobre todo cuando alguien lo comete de una manera pertinaz, tiende a esconderse de Dios, tiende a apartarse de Dios. Se le esconde, se le aleja, deja de rezar, deja de acercarse a los sacramentos, deja de pensar incluso en Dios. Mejor se esconde entre la maleza. ¿Para qué? Para que Dios no lo vea. Es tal su vergüenza, es tal su dolor por lo que han hecho, es tal su desnudez, que mejor se le esconden a Dios. ¿Te das cuenta? Y es absurdo escondérsele a Dios, porque Dios todo lo ve. Y otra consecuencia muy común es que cuando alguien ha cometido un pecado y se encara con Dios, comienza él a echarle la culpa a los demás. Yo no fui, fue Tete. Adán, ¿por qué comiste? Yo no fui. Fue la mujer que tú me diste, además. Fue la mujer que tú me diste. Yo ni siquiera la tomé. Tú me la diste. No es mi culpa, Señor, es culpa de la mujer.
Bueno, Eva, ¿por qué lo hiciste? No, yo no fui, fue la serpiente. Ella fue la que me engañó, ¿te das cuenta? Se quitan la responsabilidad, no dicen, Señor, perdón, en un acto de flaqueza caí, yo caí, te desobedecí yo. No, su reacción primera es más bien echarle la culpa a otro. Yo no fui, fueron las circunstancias de la vida, fueron los problemas que me orillaron a hacerlo. Fue mi familia, fue mi trabajo, fue mi jefe, fue la mujer que me diste por esposa, fue el hombre que me diste por esposo. Últimamente yo no fui, fue el diablo que me tentó. En fin, ¿te suena familiar todo esto? ¿Te suena familiar? A mí sí me suena familiar. A mí sí me suena familiar porque honestamente yo muchas veces he comido de frutos similares. Y estoy seguro que tú también, aquí nadie se salva, todos estamos embarcados en esta historia. Y las consecuencias, pues como te digo, son negativas y suelen ser consecuencias mortales porque o matan nuestro cuerpo, o matan nuestra alma, o matan nuestra mente. Todo este tipo de muertes son consecuencia de querer decidir uno mismo lo que está bien y lo que está mal, independientemente de lo que Dios ha dictado. Viene entonces una consecuencia, la más fuerte de todas. Dios dice, bueno, estos ya se creen dioses. Vamos mejor a impedir que se les ocurra siquiera acercarse al árbol de la vida, porque entonces iban a querer ellos sentirse dioses absolutos, teniendo vida eterna. En estas condiciones en que se encuentran, con la pecaminosidad ahora en sus mentes, con esta propensión al pecado que han contraído, porque cuando alguien peca es propenso inmediatamente a volver a pecar igual, no pueden ellos en este estado tomar del árbol de la vida eterna. Porque en este estado, si toman del fruto del árbol de la vida eterna, su vida eterna va a ser una vida eterna de perdición, de alejamiento de Dios. Entonces Dios los expulsa de ese paraíso con el propósito concreto de apartarlos del árbol de la vida. Porque en esa situación de pecaminosidad y de propensión al pecado ya no pueden ellos tomar del fruto del árbol de la vida. Porque entonces, como te digo, las consecuencias serán ahora sí irreversibles, eternas. El que quiere hacerse eterno totalmente apartado de Dios, lógicamente cae en el infierno, ¿verdad? Que fue lo que sucedió a los ángeles que cayeron. Ellos optaron por deliberadamente y para siempre vivir alejados de Dios. Y ahí tienes el infierno. Entonces, para evitar que el hombre caiga en esta situación, mejor lo expulsa del paraíso. Este no es el fin de la historia, queridos amigos. Este no es el fin de la historia. Hagamos una pausa y regresemos a la conclusión de este programa para conocer la conclusión de la historia. Narran los cielos la gloria de Dios, las obras suyas proclama el firmamento. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por qué no puedo perdonar? La conferencia de tu servidor Mauricio Pérez más escuchada por nuestro auditorio. ¿Por qué no puedo perdonar? Descarga el audio o el video en semillasparalavida.org o en nuestra tienda en Facebook. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Oraciones para una gotita de agua es el título de mi 9º libro. A los pocos días de su publicación, Oraciones para una gotita de agua se ha convertido en el libro de oración más vendido en Amazon. Oraciones para una gotita de agua contiene una compilación de las oraciones con que cerramos cada emisión de Pasión por el Evangelio. Pide tu copia en edición impresa o en ebook para Kindle en amazon.com o a través del sitio semillasparalavida.org. No hay gota de agua más perfecta que una lágrima derramada por amor. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Fíjate cómo Dios expulsa al hombre del paraíso y le aparta del árbol de la vida. Sin embargo, su reacción inmediata no es de castigo eterno para el hombre, sino que más bien Dios reacciona con un mensaje de esperanza. En ese momento, Dios encara a la serpiente y le dice palabras que son conocidas como el protoevangelio. Se trata del versículo 15 del capítulo 3 del Génesis. Este versículo se conoce como el protoevangelio, es decir, el primer evangelio, la primera buena noticia. ¿Buena noticia de qué? De salvación. No todo está perdido. Han cometido ustedes un pecado terrible que tiene consecuencias mortales, pero este no es el fin de la historia. La última palabra la tiene siempre Dios, y en este caso le dice a la serpiente, Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar, es decir, su talón. Enemistad pondré entre ti, demonio, y entre el linaje de la mujer. ¿De qué mujer? ¿Y cuál es ese linaje?
Lógicamente, Dios se está refiriendo a una mujer que tendrá que venir a componer lo que la mujer primera descompuso. Una mujer que descompuso por soberbia y que descompuso desobedeciendo. Dios, para remediar esta situación, va a enviar una mujer que sabrá obedecer con humildad. Si la primera desobedece con soberbia, la segunda sabrá obedecer con humildad. Y el linaje de esta mujer será quien le pise la cabeza a esta serpiente, mientras esta serpiente sigue acechando su talón. Lógicamente, queridos amigos, estamos hablando de que esta mujer que obedecerá con humildad al extremo será María. Nadie ha obedecido con tanta humildad como ella, y lógicamente su linaje, el hijo de esta mujer, será el que le pise la cabeza a esta serpiente. Su hijo es Jesús. Así que esta es la reacción de Dios. De inmediato, un plan de salvación para el hombre. De inmediato, su hijo será aquel que redima al hombre. Y como te digo, no todo está perdido, porque fíjate esto, qué interesante. Estamos leyendo el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. ¿Y cómo empieza la historia de dolor del hombre? Una historia que culminará cuando sea redimido por completo. Comienza precisamente con su caída y con la privación del árbol de la vida, cuando es expulsado del paraíso con ese propósito, que no tenga acceso al árbol de la vida. Pero una vez que se cumpla toda la historia de la salvación, una vez que leamos toda la Sagrada Escritura y lleguemos al último libro que aparece en la Sagrada Escritura, que es el libro del Apocalipsis, y lleguemos al epílogo, a los últimos versículos del último libro que aparece en la Santa Biblia, el Apocalipsis, encontramos lo siguiente: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. El espíritu y la novia dicen ven, y el que oiga diga ven, y el que tenga sed que se acerque, y el que quiera reciba gratis agua de vida. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro: si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Al final de la Escritura, queridos amigos, el árbol de la vida, del cual fue privado Adán y Eva, nuevamente por gracia de Cristo, es accesible a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que ahora sí, gracias a la redención de Cristo, los hombres y las mujeres puedan comer del fruto del árbol de la vida y ahora sí gozar de la vida eterna en Dios. ¿No te parece fantástico? ¿No te parece fantástico? Así es como termina la historia del hombre, pudiendo comer del fruto del árbol de la vida, que le fue privado tras su pecado, tras su caída en el jardín de Edén. Como ves, es muy importante comprender a fondo el mensaje de estos bellísimos cantos de la creación que hemos analizado en estas 2 emisiones de Conversando en el Camino. Ha llegado el momento de despedirnos por esta ocasión, pero en unas cuantas semanas estamos de vuelta para seguir juntos tú y yo conversando en el camino. Se despide tu amigo Mauricio Pérez. Apasionate por nuestra fe. Este podcast ha sido una producción de Seminance Media and Faith Formation. Quedan todos los derechos reservados. Visita nuestro sitio www.semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.